Bueno, pues vamos a comenzar con esta charla entonces al respecto de los vapeadores y los productos de tabaco calentado. Decidí hacer el cambio del título, ¿cierto? Porque, digamos, los cigarrillos electrónicos son como el grupo grande, digámoslo así, ¿cierto? Y dentro del grupo, dentro de este grupo de los cigarrillos electrónicos, tenemos dos tipos principales, que son los vapeadores, ¿no? Que son los dispositivos que generan vapor a través como de sustancias líquidas, que son los que se colocan en el cartuchito y que son como los más difundidos, sobre todo en la población adolescente y en la población consumidora de cigarrillo acá en Colombia, y otros que son el producto de tabaco calentado, ¿cierto? Que específicamente acá en Colombia tenemos a los IQOS, y que no son como tal vapeadores, sino que tienen una tecnología distinta que yo un poquitico más adelante les voy a explicar cuál es como la diferencia y van a ver por qué es importante hacer como esta división entre estos dos. Bueno, primero para empezarles a hablar que quizás es para todos conocidos que realmente la cuestión de la epidemia del tabaquismo, ¿cierto? Pues es una de las condiciones que más enfermedad propicia a nivel mundial y que está asociada con toda una serie de cánceres, ¿cierto? Por ejemplo, cáncer de vejiga, cáncer de lengua, cáncer de páncreas, cáncer de mama, cáncer de colon, ¿cierto? Que está asociado con un montón de enfermedades pulmonares, sobre todo con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de la que es como su principal factor de riesgo, además de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y demás cuestiones metabólicas en este sentido. Y por si no fuera poco, la nicotina se ha catalogado como la sustancia más adictiva, ¿cierto? Tan es así que en estudios a largo plazo, en un estudio que se realizó en el 2011, que evalúa en un momento un momento un año y en un momento a 5 años, y después hace un modelo probabilístico, se determina que más o menos 6 de cada 10 personas que consumen el primer cigarrillo se convierten en dependientes a la nicotina, ¿cierto? Entonces, es una condición como muy importante tener en cuenta esto, pero ¿qué es lo que sucede dentro de nuestro terreno, dentro de nuestro país? Para poder mencionar que justamente el uso del cigarrillo, pues no deja de ser un punto impactante para nuestra población. Esta gráfica que yo aquí les estoy mostrando es un estudio muy importante, que es el estudio de carga global de la enfermedad, ¿cierto? Que es la que menciona cuáles son las enfermedades que a los sistemas de salud les generan mayor costo, cuáles son las principales enfermedades que a la población le generan más discapacidad y cuáles las enfermedades que les generan también como mayor mortalidad, ¿cierto? Esta gráfica que aquí yo les estoy mostrando son la sumatoria de los años de vida perdidos, ¿cierto? Que este cálculo, si hace un año de vida perdido, hay una esperanza, una edad de esperanza de vida para la población, que es 75 años en los hombres y 85 años en las mujeres. Todas las muertes que se generen antes de los 75 años de los hombres y 85 años de mujeres, ¿cierto? Son años de vida perdidos, ¿cierto? Son años de vida perdidos antes como de la esperanza, ¿listo? Y los años vividos con discapacidad es una sumatoria muy similar, nada más que en lugar de muertes son los años que se viven con discapacidad. Es decir, si de los 0 a los 75 años de edad no se vive con discapacidad, entonces ahí hay 0 años de vida vividos con discapacidad, pero cada año que se vive con discapacidad, pues es una sumatoria que se le da a esta estadística, ¿cierto? Y cuando se suman los dos, los años de vida perdidos por discapacidad más los años de vida perdidos, tenemos a los DALIs, que es esta gráfica que aquí le estamos mencionando, que son los años de vida perdidos atribuidos a condiciones de discapacidad, ¿cierto? Es la sumatoria total de una pérdida de la calidad de vida y de la pérdida de la vida total.
Y aquí en esta gráfica del lado izquierdo están mostrados cuáles son como los principales factores de riesgo que están implicados en todas aquellas enfermedades por las cuales mueren los colombianos, ¿cierto? El primer factor de riesgo es los altos niveles de glucosa en sangre, ¿cierto? Este se lleva de calle a todos en cuanto a este sentido, ¿cierto? Sin embargo, vale la pena observar que en cuarto lugar se encuentra como factor de riesgo más importante el uso del cigarrillo. Si ustedes lo observan, los tres primeros, que es los altos niveles de glucosa, el índice de masa corporal elevado, es decir, obesidad, y la presión sanguínea elevada, son enfermedades crónicas, ¿cierto? Prevenibles, más no transmisibles, ¿cierto? Pero en cuarto lugar tenemos como tal ya a una adicción, que es justamente el uso del cigarrillo. Y todavía un tanto más abajo, en la posición más o menos 14, se encuentra el uso de cigarrillo de segunda, el uso, la captación de humo de segunda mano, es decir, el fumador pasivo, y veamos que se encuentra dentro de los primeros factores de riesgo de todos modos para muerte por distintas causas. Si nosotros vemos aquí, de este lado están en colores las distintas enfermedades por las cuales los colombianos los colombianos llegamos a morir o llegamos a tener discapacidad, y vemos que, por ejemplo, los niveles de glucosa están asociados con enfermedades musculoesqueléticas, están asociados pues obviamente a la situación de diabetes y cetoacidosis diabética, están asociados con factores neurológicos, están asociados también con enfermedades cardiovasculares y están asociados también con cáncer, ¿cierto? Además de enfermedades respiratorias como la tuberculosis, es decir, son en general que están asociados como a poquitas de estas enfermedades. Sin embargo, vean el cigarrillo. Vean que el cigarrillo está asociado a enfermedades no comunicables, está asociado a diabetes, está asociado a enfermedades de la piel, está asociado a enfermedades mentales, enfermedades neurológicas, enfermedades digestivas, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares, o sea, está asociada a una gran cantidad de enfermedades, pues no solamente como uno de los factores de riesgo más importantes, sino muchas veces como el factor de riesgo más importante para cada una de estas enfermedades. Pero cuando hablamos de años de vida perdida, pues uno puede decir, bueno, es que ¿quién se muere de cigarrillo? Bueno, realmente el cigarrillo sigue siendo la causa atribuible, una de las causas atribuibles más importantes a muertes de vida temprana para los colombianos, y esto de una manera muy reciente, que esto se toma en el año 2019. Se encuentra nada más y nada menos que en la sexta posición como uno de los factores atribuibles más cercanos como hacia la muerte. Entonces, esto nos debe de dar una idea de hacia dónde tenemos que actuar, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues muchos médicos, por eso están los programas de crónicos, por eso están los programas de baja de peso, por eso están los programas de tratamiento de la hipertensión, los programas de diabetes, de apego a tratamiento y demás en este sentido, pero también una parte muy importante debe de dirigida directamente hacia el tema justamente del porqué o del tratamiento del consumo del consumo del cigarrillo. Y por lo mismo surgen o han surgido a lo largo como de la historia varias alternativas con la finalidad de dejar de fumar, ¿cierto? La primera y la que tenemos desde 1910, desde que Freud realizaba sus primeros estudios en este sentido, es la cuestión de psicoterapia, sobre todo como de un tipo conductual, que es donde más se ha llevado, ¿cierto? Hasta el momento, la característica como el tema como de dejar de fumar, ¿cierto? Pero también han salido una serie de fármacos y una serie de factores ahí que nos pueden ayudar con el control del consumo de cigarrillo, como son los parches de nicotina, que no están disponibles acá en Colombia, los chicles de nicotina, que esos sí los tenemos acá en Colombia, que son lo que se conoce como terapia de restitutiva de nicotina, ¿cierto? Pero también existen otros fármacos que están fuera de usar el activo principal que provoca la adicción al cigarrillo, que es la nicotina, que son la vareniclina, ¿cierto? Y el bupropión. Pero han surgido pues desde hace mucho tiempo la interrogante, y he dado que la cuestión como del consumo del cigarrillo electrónico es como tan grande, tan larga y demás en ese sentido, pues ha surgido la inquietud también como por inquietud también como muchos pacientes e informes de los mismos que
a través como del uso del cigarrillo electrónico, pues han podido dejar de fumar. Sin embargo, aquí estamos justamente como para poner en duda precisamente todos esos mitos o esos argumentos que se han mencionado en torno a la cuestión del cigarrillo electrónico. Primero, un poco de historia. Hay que tener en cuenta que el cigarrillo electrónico, los primeros cigarrillos que eran realmente como si fuera un cigarrillo, como si fuera un Marlboro con su filtro y su cuerpo como tal, lo único es que se prendía y se apagaba y quemaba nicotina, perdón, quemaba tabaco, surgieron en China en el 2003, o sea, ya tienen su tiempo de haberse creado, ya tienen casi 20 años. Y estos dispositivos pues no se crearon nunca con una necesidad de poder ayudar a la población a dejar de fumar, sino que se crearon con la finalidad de eludir las regulaciones que el gobierno chino estaba generando para la cuestión como del consumo y la comercialización como del tabaco. Nunca se creó como terapia, ¿cierto? Sin embargo, a raíz como de aprobaciones, a raíz como de propaganda, de mercadotecnia, del 2011 al 2015 se ha visto un incremento exponencial en el uso de estos dispositivos, al grado tal que en Estados Unidos se considera que se ha aumentado en un 900%, o sea, 9 veces más del 2011 al 2015, 9 veces más, adolescentes han empezado a consumir el uso de estos dispositivos solamente en el lapso de 4 años, ¿cierto? Entonces, pues esto obviamente, sobre el lapso de 4 años, esto obviamente se va a incrementar cada vez muchísimo más. Entonces, la primera pregunta que se nos viene a la mente es si verdaderamente este cigarrillo electrónico puede ser una herramienta efectiva con la finalidad de dejar de fumar. Este primer estudio que yo aquí les estoy mostrando es uno de los estudios de mayor evidencia científica, ¿cierto? ¿Cómo son estos estudios de mayor evidencia científica? Se cogen toda una serie de estudios, ¿cierto? Se juntan todos esos estudios y se analizan en su conjunto para crear esto que nosotros conocemos como metaanálisis, ¿cierto? En esta gráfica aquí está mostrando una comparativa. En este sentido, la comparativa es de este lado de la gráfica favorece a la terapia de reemplazo con nicotina y de este lado de la gráfica, ¿cierto? Favorece justamente a la presencia el cigarrillo electrónico, ¿cierto? Y en la mitad se encuentra el cero y como tal no debe de tocar aquí esta raya porque si no significa que es un valor no significativo, es decir, que solamente es debido al azar que se dio como este resultado, ¿cierto? Entonces, si vemos como tal estos tres estudios, porque estos son los estudios y este es el cálculo total, vemos que estos estudios tienen barras de error muy importantes, es decir, el promedio de la respuesta se encuentra en donde está el cuadrito, ¿cierto? Y el error, o sea, va desde del lado izquierdo hasta el lado derecho, es decir, puedo decir, 5 pacientes con el uso de cigarrillo electrónico, pero las diferencias van desde 1 hasta 10 pacientes, ¿cierto? Entonces, realmente es una tabla como de error como muy importante. Y vemos cómo estos dos estudios tocan justamente la barra como del 1. Entonces, estos estudios tienen diferencias significativas que no son válidas realmente. El único estudio que sí se encuentra es y este da como la potencia principal para que en este estudio se haya podido encontrar que el cigarrillo electrónico en verdad pareciera mucho mejor que la terapia de reemplazo como de nicotina. Sin embargo, esta revisión no deja de tener una trampa. La evidencia es moderada. ¿Por qué es moderada? Porque precisamente solamente está basado en 3 estudios, 2 de los cuales no tuvieron una significancia estadística, ¿cierto? Y además de ella tienen diversas imprecisiones porque son muy poquiticos estudios. Todavía se requieren como muchos más estudios para poder llegar a una conclusión fehaciente, ¿cierto? Pero otro estudio de una manera independiente que vuelve a realizar un poco toda esta situación, pero aparte aumenta un poco la apuesta diciendo, ¿estos pacientes verdaderamente sí dejaron de fumar?
solamente nos están diciendo que dejaron de fumar cuando realmente no han dejado de fumar. Entonces, lo que hicieron con estos pacientes es que les tomaron los niveles de metabolitos del cigarrillo en la orina, ¿cierto? Cosa muy elaborada que aquí obviamente en Colombia no tenemos. Y cuando nosotros observamos que cuando nosotros observamos que se toman esta clase como de niveles, entonces los significados no son estadísticos. En resumen, el uso de cigarrillo electrónico, al menos en este estudio, no se observa con el punto de que pueda generar como algún cambio significativo en estos pacientes. Entonces, puede generar una reducción del riesgo de fumar u otras adicciones. Esto como lo llegamos a ver, por ejemplo, de que dicen muchos pacientes que pues el uso del cigarrillo como tal es la muletilla, ¿cierto? Es como el bastón que me puede llevar al hecho de que me puede llevar al hecho de que pueda yo dejar de fumar. Por favor, la persona que tenga prendido el micrófono, les pido que lo puedan apagar para que me puedan escuchar. Eso es. Muchas gracias. Listo. Entonces decía, si las personas que consumen esta clase de cigarrillos y demás, bueno, a ver si con eso me puedo ayudar yo como para reducir mi consumo de marihuana, ¿no? Por ejemplo. O a lo mejor, pues, si yo empiezo a fumar esto, pues entonces no voy a tener ningún riesgo para poder generar como alguna otra adicción, que es lo que nos dice la evidencia científica. Este estudio evaluó justamente al uso de el uso de estos dispositivos en adolescentes y adultos jóvenes, ¿cierto? Y de nueva cuenta toma toda una serie de estudios, los evalúa en su conjunto y manda la señal precisamente para poder mencionar qué tan probable o qué tan poco probable es que un paciente pueda llegar a tener como esta clase de beneficio si es que verdaderamente no llega como a consumir. Y por el contrario, se alcanza a observar en este estudio que el uso de cigarrillo electrónico de estos dispositivos electrónicos, ¿cierto? Está asociado con que los adolescentes incrementen o pasen posteriormente al uso del cigarrillo normal. Es decir, antes al contrario, los pone más vulnerables precisamente a que puedan desarrollar algún consumo de cigarrillo más adelante. Y algo muy similar sucedió en este otro estudio que encontró algo muy similar. De una manera independiente y tomando un poco de más estudios que este primer estudio que se realizó en el 2015, si no me falla, este es mucho más reciente, este fue en el 2020, ¿cierto? Tomaron mucho más estudios y se volvió a encontrar el mismo hallazgo, de que los adolescentes que fuman estos cigarrillos electrónicos, ¿cierto? Posteriormente van a llegar a tener o tienen mayores probabilidades de pasar a fumar el cigarrillo común, no al revés, ¿cierto? No al revés como justamente se podría pensar. Pero ¿qué pasa con el uso de otras sustancias? Realmente no hay todo el momento como para decir con una evidencia totalmente sostenible para poder decir que estos dispositivos propiciarían o favorecerían, aumentarían la probabilidad de generar o de tener como algún otro consumo de alguna otra sustancia. Todavía científicamente eso no lo podemos decir totalmente fehaciente, pero que sí podemos decir de manera fehaciente que estos adolescentes que tienen un consumo de cigarrillo electrónico tienen mucha mayor probabilidad de tener consumos de licor problemáticos, es decir, en forma de atracón, que sabemos que ese es el tipo de consumo más frecuente que existe acá en Colombia, no tanto el consumo diario o el consumo de varios días y descansar otros, que eso sí se da en cierta población, pero lo más frecuente es tener consumos por atracón, grandes cantidades de consumo de alcohol en muy poco tiempo y con una alta problemática, y vemos que estos adolescentes que fuman cigarrillo electrónico tienen más posibilidades de presentar esta clase de consumos por atracón con el uso de cigarrillos electrónicos. Entonces, hasta el momento, no podemos decir que el cigarrillo electrónico termine siendo un protector
para el uso de cigarrillo o el uso de alcohol en la forma como de atracón, y podemos pensar más o menos lo mismo en relación también con el consumo de sustancias. Se vuelve a cumplir una de las máximas que nosotros tenemos en adicciones. El factor de riesgo principal para presentar una adicción es la presencia de otra adicción, ¿cierto? ¿Cuál es el factor de riesgo para que se consuma cocaína? El consumo de marihuana, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo. Para que consuma marihuana, el consumo de cocaína, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo. Ese es el principal factor de riesgo para que esas personas lleguen hacia una adicción. Entonces pensemos, bueno, entonces, pero pues no estoy fumando, realmente, no estoy fumando realmente tabaco, ¿cierto? Lo que yo estoy haciendo es, estoy cogiendo una serie de líquidos que tienen sustancias químicas, ¿cierto? Lo procesado como del tabaco, sin las sustancias nocivas, y me lo estoy poniendo como en el cartucho para pues poderlo, como tal, fumar y vapear, ¿no? O realmente no estoy generando combustión, no estoy generando combustión en el cigarrillo, en el tabaco, entonces eso evita que yo esté inhalando los humos más tóxicos del cigarrillo, yo estoy inhalando tabaco calentado, entonces pues eso no me va a provocar como mayor daño. Entonces puedo entrar a una cuestión que se llama reducción de daño. ¿Y será cierto? Bueno, hay un estudio muy grande que se realizó por parte de la Academia Nacional de Estados Unidos con la finalidad de valorar la regulación de la FDA sobre esta clase como de productos, y se ha encontrado que hay una gran cantidad de tóxicos, ¿cierto?, presentes dentro de las sustancias químicas que se están inhalando tanto en el cigarrillo, en el vapeador, como en los productos de tabaco calentado, ¿cierto? Sobre todo hay unos que son los que más nos preocupan, que son, por ejemplo, el propietilenglicol, que este propietilenglicol es una de las sustancias que está comprobada que es cancerígena, principalmente a nivel como de la vejiga, así como el formaldehído, que tiene una alta capacidad cancerígena también, sobre todo a nivel pulmonar y pancreático. Y no se diga de la sustancia principal que propicia la adicción al cigarrillo, que es la nicotina, ¿cierto? Entonces, realmente el uso de cigarrillo electrónico está como muy encontrado con la evidencia científica que nosotros llegamos a tener en relación con estos distintos órganos, y les voy a dar una repasada rápida de qué es lo que se ha encontrado en estos distintos órganos. A nivel pulmonar, el vapor, uno piensa que uno está inhalando vapor, que es como si fuese agua. Como es vapor, entonces se elimina rápidamente. Nada fuera de la realidad, porque aunque el vapor sea vapor de agua, sigue teniendo partículas, ¿cierto? Partículas que se absorben o partículas que se terminan desechando. Lo que verdaderamente afecta también del humo del cigarrillo son esas partículas que se llegan a impactar dentro de la situación del árbol bronquial, ¿cierto? Y entonces estas partículas generan irritación de las vías aéreas. ¿Cuál es uno de los factores contribuyentes precisamente al cáncer? Justamente la inflamación crónica, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la persona que fuma cigarrillo? Pues precisamente se genera inflamación crónica, y en esta inflamación crónica se hipersecreta moco, ¿cierto? Y se generan las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la bronquitis crónica o el enfisema pulmonar. También está asociado a un aumento de los síntomas del asma y a una exacerbación de los síntomas de esta enfermedad que yo les estoy comentando, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A nivel cardiovascular, al momento de que tienen nicotina, pues se observa que aumentan la tensión arterial, aumentan la frecuencia cardíaca, y con ello el estrés oxidativo, que van a generar un aumento de la aterosclerosis, que es el hecho de que las arterias se mantengan rígidas. Y es importante esto porque obviamente el que las arterias se mantengan rígidas propicia el hecho de que pueda haber hemorragias, que puedan haber infartos, que puedan haber lesiones a nivel miocárdico, y también alteran la microcirculación. Por lo tanto, podemos decir que también el uso de cigarrillo electrónico no deja de ser un factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué todavía no tenemos evidencia científica completa en este sentido? Porque necesitamos un seguimiento a largo tiempo. La alerta principal de que el uso de cigarrillo
estaba asociado con el consumo con los cánceres, perdón, más o menos surge por ahí de 1956. Fue hasta 1964 que el análogo del Ministerio de Salud de acá en Colombia, en Estados Unidos, emitió la alerta precisamente de que el cigarrillo estaba asociado con el cáncer, ¿cierto? Entonces, se requiere un seguimiento a largo tiempo para poder llegar a ser totalmente concluyente. A nivel oncológico y a nivel inmunológico, pues estas sustancias, el propilenglicol, el fenantreno, el formaldehído, están justamente asociados a alteraciones genéticas, a ruptura de las cadenas de ADN y de estrés oxidativo, de creación de factores de inflamación crónica, lo cual va a generar mayor recambio de células en los tejidos, o sea, mayor muerte y mayor recambio en los tejidos, ¿cierto? El hecho de que se esté haciendo un recambio constantemente como de los tejidos, ¿cierto? Propicia que haya mutaciones genéticas y esas mutaciones genéticas terminan generando cáncer, ¿cierto? Entonces, de ahí que esto, pues obviamente estamos viendo que por eso puede ser un factor de riesgo para esta situación. A nivel bucal, quizás es ahí donde a los adolescentes más puede pegarles, porque la nicotina, ¿cierto? La pura nicotina, sin hablar ahorita de las otras sustancias, ni mucho menos, la nicotina genera dolor lingual y genera dolor bucal, ¿cierto? Cuando uno come chicle de nicotina, uno de los efectos adversos más comunes que se tiene es justamente el dolor lingual o el dolor como en la dentadura, ¿cierto? Por si fuera poco, la nicotina genera un aumento de las colonias bacterianas, lo que favorece la presencia de cáncer, ¿cierto? La presencia de caries, perdón, también cáncer de boca, pues, pero aquí estaba hablando de caries, ¿cierto? La presencia también de agrietamiento por adelgazamiento como de la dentina y que se vea la típica sonrisa del fumador, ¿cierto? Amarilla, agrietada y el aliento, pues que esto termina como general. Por si fuera poco, recordemos que la nicotina es irritante a las mucosas y obviamente va a ser irritante a la mucosa bucal, lo cual va a generar gingivitis. Y con eso, enfermedad periodontal, gingivorragias, ¿cierto? E imágenes tal cual como la están viendo aquí en esta imagen de esta diapositiva. Y a nivel del sistema nervioso central, hace algunos años, ¿cierto? Salió que el uso de vapeadores estaba asociado con convulsiones, ¿cierto? Aquí específicamente salieron que los vapeadores, no los cigarrillos de tabaco calentado, ¿cierto? Sino que los vapeadores estaban asociados al riesgo de convulsiones, debido a que los líquidos que terminan vendiendo para los vapeadores realmente no están tan regulados, ¿cierto? Allá inclusive aquí en Estados Unidos se venden pero sin una regulación como por la FDA, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Que no se puede comprobar verdaderamente si trae la cantidad de nicotina que dice. Es un acto de buena fe el fumar esta clase como de sustancias, debido precisamente a que no hay una regulación que los esté interponiendo de que verdaderamente tienen que poner los niveles de nicotina. Entonces puede pasar que esta clase de líquidos tengan unos niveles de nicotina extremadamente altos y los niveles de nicotina extremadamente altos en un cerebro que no tiene tanta tolerancia como a la misma puede generar a final de cuentas convulsiones. Y no dejemos de tener en cuenta que de todos modos estos vapeadores terminan teniendo nicotina, ¿cierto? Una estrategia muy sucia realmente por parte como de estos expendedores es venderle a la población justamente líquidos que no tienen nicotinas y que son de sabores, ¿cierto? Y que pues a final de cuentas para nuestros adolescentes terminan siendo muy atractivos porque, no, pues es que yo no estoy fumando nicotina, pero me veo igual de bien que si estuviera fumando nicotina. Es decir, normalizamos un fenómeno y cuando un fenómeno se normaliza, se vuelve más fácil que se continúe adelante. De ahí como tal uno de los riesgos que se tiene de la legalización, por ejemplo, de la marihuana. Se normaliza tanto que antes eso pues incrementa un poco como las cosas, ¿cierto? Y también, pues obviamente como son cuestiones como de líquidos, en los vapeadores, específicamente hablando de los vapeadores, pues también da la posibilidad de que ahí se puedan introducir el consumo como de otras sustancias, sobre todo
los aceites de cannabis. Entonces, en conclusión, ¿cierto? Nosotros podríamos pensar que el cigarrillo, los cigarrillos electrónicos podrían reducir el uso del cigarrillo, pero la realidad es que no hay evidencia. No hay una evidencia totalmente convincente de que los cigarrillos electrónicos reduzcan las posibilidades de los usuarios de cigarrillo a que puedan disminuir esta misma, ¿cierto? Terminan generando daños en la salud, terminan teniendo sustancias tóxicas, terminan teniendo cancerígenas, ¿cierto? Pero hasta el momento no sabemos hasta qué tanta extensión. ¿Por qué no sabemos hasta qué tanta extensión generan esos daños? Pues porque precisamente lo que nos hace falta son estudios de seguimiento a largo plazo, como los que se hicieron en las primeras décadas del siglo, pasado con el uso de cigarrillo, ¿cierto? Pero también hay un punto muy importante, pues obviamente no son recomendables para los adolescentes ni de plano como de inicios, porque al final de cuentas ya ustedes están observando, se genera una transición hacia el uso de cigarrillo normal y se genera una transición también hacia el uso de alcohol en una forma como caracol, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos están vendiendo, ¿cierto? Esto es lo que a final de cuentas nos están vendiendo. Imagen, se ve muy bacano, ¿cierto? Ver a artistas que promocionan esta clase como de productos, ¿cierto? Porque pues, las regulaciones están de que se prohíbe la publicidad relacionado con los cigarrillos, ¿cierto? Pero, esto no es cigarrillo. Entonces, esto sí lo puedo publicitar y sí lo puedo hablar como abiertamente de que estoy como ocupando como esta clase como de vapeadores, ¿cierto? Y aparte de eso, hay tiendas especializadas como de vapeadores y si ustedes se dan cuenta, pues no son como una tienda normal donde uno compra como sus cigarrillos, sino que son tiendas que son verdaderamente muy atractivas, con música electrónica, con reggaetón, con toda una parafernalia relacionada con el consumo, muy relacionado, como muy de la mano con la cultura del reggaetón o con la cultura del trap, por ejemplo, ¿cierto? Con la cuestión como de que está muy ligado el tema tatuajes, cigarrillo electrónico, música de reggaetón electrónica y el hecho de verse como, pues, como eh, muy bien con toda esta clase como de conductas, o sea, termina siendo tremendamente atractivo a final de cuentas como para los jóvenes, ¿cierto? ¿Y qué es lo que buscan mucho los adolescentes, que son los principales blancos de esta clase como de publicidades? El ser incluido, el ser valorado, ¿cierto? Y el resaltar dentro de una sociedad. Por eso es que a final de cuentas terminan siendo los más vulnerables. Pero también tenemos a los productos de tabaco calentados, ¿cierto? Que estos productos de tabaco calentados son directamente creados por las tabacaleras actuales, ¿cierto? Principalmente este IQOS este IQOS está generado por Philip Morris, que Philip Morris es el productor de tabaco más grande que existe a nivel mundial y es el dueño de las marcas como Marlboro, como Lucky Strike, no Lucky Strike, no, Marlboro, eh, Camel, no me acuerdo qué otras, pero pues bueno, de las más grandes que existen, ¿ciertos? Y ellos tienen este producto, el IQOS, ¿cierto? Que IQOS significa I quit ordinary smoking, o sea, dejo de fumar cigarrillo ordinario, ¿cierto? O sea, no soy ordinario, no, yo no soy un ordinario porque yo ni IQOS, ¿cierto? Y la manera en cómo lo están publicitando, pues también es a través como de tiendas que generan como estatus, ¿cierto? Ustedes se acercan a este tipo de tiendas, pues uno piensa que es una tienda, una Apple Store, ¿no? Donde van a comprar un iPod, donde van a comprar una Mac, ¿cierto? O parece un escaparate de una tienda de ropa, de H&M, ¿no? Por ejemplo, o de, no sé, pues algún otro escaparate de ropa. Y no, pues verdaderamente es un escaparate, una tienda en donde se venden específicamente estos productos, IQOS, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos dan eso? ¿Qué imagen nos termina dando eso? De un alto estatus, ¿cierto? De que yo no soy ordinario porque yo estoy fumando este cigarrillo como electrónico y demás en este sentido. Con toda una serie de diseños que pues verdaderamente son muy bacanos, ¿cierto? Tengo aquí mi Icos de Juego de Tronos o tengo este que se ve súper elegante negro y dorado o
más bonito que se ve así como en color, en color café, ¿cierto? O sea, terminan siendo también como muy atractivos. Pero eso no es todo, es Philip Morris, o sea, uno puede pensar que la mafia son los capos de la droga y el cártel del Golfo, y el cártel de Sinaloa y demás. No, las tabacaleras son una cosa seria, ¿cierto? Philip Morris lo que ha estado haciendo a través como de esto es este producto que yo estoy vendiendo va a ser, va a ser lo que ahora vamos a promocionar. Nuestra meta es que para el 2050 ya no produzcamos cigarrillos normales. Lo único que vamos a producir son IQOS y los hits, que son los cartuchos que se le meten a este dispositivo para poder fumar. Estos son productos de tabaco calentado que lo que hace es, pues, es un mecanismo muy sencillo. Se le quita la tapita, es como si fuera un lapicero, se le quita la tapita, ahí se le mete el heat, ¿cierto? El heat es como un pedacito que tiene especial, que tiene este tabaco, ¿cierto? Se le mete a final de cuentas el tabaco. Aquí abajo tiene una bombilla, esa bombilla genera calor y lo que uno está inhalando pues es vapor justamente generado del heat, pero no un producto de la combustión, no un producto de la combustión, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues no es un producto de la combustión del tabaco, sino por eso llaman de tabaco calentado. Entonces, Philip Morris lo que está haciendo es que se cambie, ¿cierto? El tema del Día Mundial sin Tabaco, por llamarlo el Día Mundial sin Humo de Tabaco, ¿cierto? Es decir, porque lo que hace daño no es el tabaco, sino lo que hace daño es el humo del tabaco, ¿no? O sea, entonces, por eso, ¿para qué? Para poder promocionar a final de cuentas este tipo como de dispositivos. Han hecho campañas en donde han patrocinado anuncios gráficos que terminan siendo bien atractivos, como que está aquí. O sea, vamos a pasar del Día Mundial sin Tabaco al Día Mundial sin Humo. Mira que este producto te trae como muchas mejoras, ¿no? Y han contratado toda una serie de científicos, epidemiólogos, médicos, speakers que tristemente muchas veces terminan como vendiendo hacia estas situaciones, mencionando cómo precisamente, pues sí, o sea, esto es una realidad. El uso de cigarrillo normal en comparación con el uso de cigarrillo electrónico, pues el uso de cigarrillo normal trae más sustancias químicas, trae más aditivos que propiamente lo que uno se puede consumir con hits. Y uno puede determinar, entonces como está fumando menos, como está consumiendo menos sustancias tóxicas, quiere decir entonces que va a tener mucho menos enfermedades. Realmente no tenemos hasta el momento noción en cuanto a esto, ¿cierto? Pero realmente toda esta campaña como de banalización de lo del Día Mundial sin Tabaco, quitar un poco como el impacto o el impacto que uno cree que está teniendo el uso del cigarrillo, porque ahora estoy ocupando un nuevo dispositivo de tabaco calentado que trae como menos productos químicos del cigarrillo. Meto toda la promoción para que la gente se empiece a dar cuenta de que es mucho mejor y me meto santamente en el tema de que es una reducción de daños, que es mejor que fumen, porque el lema que ahorita tiene Philip Morris en este sentido es, si no fumas, no fumes, ¿cierto? Si no fumas, no fumes. Si fumas, déjalo. Y si no lo dejas, cambie, ¿cierto? Cambia al uso como de nuestro IQOS. Ese es como el lema que ahorita tiene Philip Morris en este sentido, más que propiamente hablar totalmente como de la búsqueda el hecho como de parar, como la dependencia como al cigarrillo, ¿cierto? Entonces, todo esto que a final de cuentas lo tenemos ahorita como a la mano, ya lo hemos visto antes. No nos están enseñando absolutamente nada, no nos están enseñando absolutamente nada nuevo. Miren estos comerciales que se presentaban en la década de los 70, en donde, por ejemplo, aquí este primero de acá, ¿cierto? Menciona que 20.679 médicos recomiendan fumar los cigarrillos Lucky Strike, porque son menos irritantes, ¿no? Pero en comparación, si no tenemos a los médicos, tenemos a los dentistas que recomiendan mejor utilizar estos cigarrillos, los Viceroy, ¿cierto?
O, por ejemplo, tenemos, ¿no? En esta cuestión de que, bueno, esto te da prestigio, el IQOS te termina dando mucho prestigio, te ves muy bien comprándote tu IQOS en este sentido. Bueno, también así pasó con Piel Roja hace muchos años, en donde fumar piel roja era una cuestión como de lujo, o una ama de casa se veía súper elegante, súper linda, súper bien por el hecho como de estar fumando. Y vean toda la epidemia que todo esto nos está creando. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quiero decir en este sentido? Así como dice la puya, no traguemos entero. Pero bueno, eso es la cuestión que yo les quería aquí presentar. No sé si alguien tenga alguna duda. Diana Metaute tiene la mano levantada desde hace un rato. No sé si tenga una duda o de pronto por ahí se le fue la mano. No, bueno, listo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿Algún otro Bueno, comentario que doctor, quieran buenas comentar? noches. Hola, Cris. Bueno, pues no, muy interesante como siempre, pues estos espacios. Para nosotros es un reto lograr generar pues un proceso de psicoeducación en los chicos, porque el tema específicamente de los vapeadores genera un estatus social, ¿cierto? Digamos, hay un reconocimiento frente, además, toda esta cultura, todas las formas, todos los retos, incluso porque se generan retos en Internet, en el desarrollo de formas y de figuras, y que van generando también en ellos esta necesidad como de reafirmación por parte de los pares, que en medio de todo, pues lo ubico mucho desde esta parte, bueno, desde la área psicológica, está yendo como a subsanar pues una falencia personal en cuanto al reconocimiento de sí mismo, al valor que se tiene también frente a la capacidad pues como de valerse por sí mismo en otras habilidades y en otras destrezas, y van teniendo logros en este tipo de áreas, reconocimiento en este tipo de áreas, y ahí se nos van enganchando además con estas necesidades de estos chicos que tienen TDAH, que son un poco ansiosos en cuanto a la búsqueda de emociones distintas, emociones nuevas, y se va generando todo un fenómeno que los va acercando a condiciones de más y de más y de más riesgo, ¿cierto? Entonces, yo creo que es una herramienta importante, pues este tipo de espacios en muchos momentos frente a la necesidad que teníamos de atender ciertas situaciones con el tema de la compulsión por el tabaco y demás. Hace algunos años muchas personas, incluso profesionales, recomendaban este tipo como de estrategias, y justo tiene que ver con toda esta inversión que se le hace a estos mecanismos, pues como a través de la publicidad, de las redes sociales, y bueno, es un llamado de atención pues a nosotros como profesionales, como siempre, y también a los padres, que incluso son ellos en muchos momentos los que van a estas tiendas y compran también como con los chicos todo, pues toda la indumentaria, porque además es una indumentaria y está como por niveles, por estratos, los que son más económicos y los que son más altos, y eso ya en sí mismo le va generando también un nivel de reconocimiento y de estatus a los pacientes. Así que eso es como una cultura a la que tenemos que ponerle cuidado, en procura como de que los chicos de alguna forma eh, vayan fortaleciendo más el concepto personal y retomar un poco esta tarea de nosotros, de que ellos orienten su atención a disfrutar de las cosas más básicas de la vida, que en últimas también se han venido perdiendo. Así que para mí, pues es como la reflexión que me queda como de este espacio. Yo sé que hay muchos pacientes, incluso de nosotros, tengo aquí en la cabeza 3, 4 pacientes quienes están muy encantados por esta cultura, y seguro mañana buscaremos la forma también de que el mensaje les llegue. Sí, muchas gracias. Yo siempre creo que en esta clase de situaciones, de estas adicciones como legales, ¿no? O
socialmente más aceptadas, realmente los profesionales estamos como luchando contra un monstruo, que es justamente como el concepto sociocultural que se tiene al respecto como de las mismas, ¿no? Vamos con la cuestión como del alcohol, como de que no hay una rumba sin alcohol, ya llegó el fin de semana para tomarnos como unas cervecitas, o yo me tomo mis dos, tres cervezas y ¿qué tiene? Y vamos banalizando propiamente como la problemática del consumo. De ahí mucho la labor preventiva y la labor de los padres en este sentido, ¿cierto? De no banalizar como las cosas, de no normalizar como las cosas, porque pues todo se va como para eso, ¿cierto? O sea, se ve muy bacano, se ve muy bonito, se ve pues que los artistas dan como todo este estatus que están teniendo, porque pues es algo que pertenece como a mi cultura y demás en este sentido, pero pues el tema dentro de todo esto y de lo que nosotros sobre todo buscamos es que nuestros adolescentes sobre todo tengan una mayor capacidad de tomar decisiones, pues no solamente basados como en lo inmediatista, en lo que se tiene como en este momento, sino a final de cuentas como en la consecuencia como a largo plazo. Pero es una situación como muy complicada y sin embargo toda la situación preventiva también va iniciando dentro de casa. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún otro comentario? ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? Que si yo recomiendo que una persona con consumo de cigarrillo cambie a laicos porque dicen que tiene menos riesgo de daño, no. Simplemente yo les digo, mejor vamos a tratarnos, ¿cierto? Vamos a tratarnos y se puede. Difícil, pero se puede. Compromiso y lucha, pero a final de cuentas se puede. Bueno, muy bien. Pues si no es así, pues yo les agradezco mucho entonces su atención, el haber venido acá, el estar en estos horarios que de pronto no son como tan de todos sencillos. Recuerden de todos modos que toda esta conferencia está grabada, se va a subir al canal de YouTube, ¿listo? Para que ustedes lo tengan también claros. Estaremos creando contenidos para las familias también en ese sentido. Este fue como un primer contenido también creado como para las familias. Otras ya saben que son creadas como para nosotros como profesionales en este entendimiento como de los pacientes. A las familias que estuvieron acá con nosotros, pues muchas gracias por haberse podido conectar, por estar interesadas dentro de este proceso, por tratar de llenarse de conocimientos sobre todas estas cosas, ¿cierto? Por no tragar entero, que eso es bien importante dentro del tema como de la información. Y de todos modos, pues vamos a seguir en contacto. Les agradezco mucho a toda su atención. De parte del doctor Ramón también lo mismo. ¿Listo? Bueno, nos estamos viendo en el camino.